no restrinjo esta observación a los adolescentes o niños, sino que la extiendo a toda clase de personas, pequeños y grandes, jóvenes y viejos, los que todavía están creciendo y los que ya crecen para abajo. Como digo, no hay mucha gente a la que le gustaría dormir en una iglesia, pero me refiero a dormirse durante el sermón cuando hace calor, lo que ha ocurrido en alguna ocasión, sino de noche y estando a solas. Sí que a gran cantidad de personas les sorprenderá enormemente la posibilidad de que eso ocurriera a plena luz del día. Sin embargo, me refiero a la noche. Es una afirmación que hay que discutir en un contexto nocturno, por lo que me comprometo a defenderla con éxito cualquier noche ventosa de invierno que se elija para tal propósito, frente al oponente que se escoja de entre los otros, el cual se encontrará a solas conmigo en un viejo cementerio, delante de la vieja puerta de la iglesia, y previamente me autorizará para que lo cierre ahí hasta la mañana siguiente, en el caso de que fuera necesario para que él quedase bien satisfecho. Pues el viento nocturno tiene el lúgubre ardid de dar vueltas y vueltas alrededor de ese tipo de edificios mientras gime y de probar a abrir con mano invisible las puertas y ventanas en busca de alguna grieta por la que entrar. Una vez que entra, como si no encontrara lo que sea que busca, aúlla y brama para volver a salir, y no le basta con recorrer los pasillos, planear alrededor de las columnas y tentar al profundo órgano, sino que se eleva hasta el techo e intenta arrancar las vigas para después lanzarse, desesperado, sobre las losas de abajo y pasar rezongando a las criptas. Sin tardanza, vuelve a subir a hurtadillas y se desliza con sigilo a lo largo de las paredes, mientras parece que lee entre susurros las inscripciones consagradas a los muertos. Ante algunas de ellas estalla en un sonido estridente como si se riera, y ante otras gime y llora como si se lamentase. También hace un sonido fantasmagórico cuando se entretiene en el altar, desde el que a su modo salvaje parece salmodiar acerca de afrentas y crímenes que se han cometido y falsos dioses a los que se ha adorado haciendo caso omiso a las tablas de la ley, las cuales parecen tan perfectas y lisas, pero tienen tantas máculas y rotos. ¡Buah! Que Dios nos ampare, sentados tan ricamente alrededor del fuego. Tiene una voz espantosa ese viento de medianoche que canta en una iglesia. Pero, y en lo alto de la torre, ahí la horrible ráfaga tanto ruge como silba. En lo alto de la torre es libre para entrar y salir por muchos arcos amplios y fronteras, y retorcerse y enroscarse por la vertiginosa escalera, y hacer girar la quejumbrosa veleta, y conseguir que la misma torre se agite y estremezca. Y en lo alto de la torre es donde se encuentra el campanario, y las barandas de hierro están herrumbradas, y las planchas de plomo y cobre, estropeadas por el tiempo variable, crujen y hunden en las pocas ocasiones en que las pisan, y los pájaros hacen escuálidos nidos en rincones de las viejas vigas de roble, y el polvo se vuelve viejo y gris, y las arañas moteadas, tan gordas e indolentes después de tanto tiempo de sentirse seguras, se balancean ociosamente de un lado a otro con la vibración de las campanas, sin que nunca se suelten de los castillos de hilo que han tejido en el aire, ni trepen como un
marinero cuando se da la señal de alarma, ni caigan al suelo y pongan en funcionamiento una veintena de ágiles patas para salvar la vida. En lo alto de la torre de una vieja iglesia, muy por encima de la luz y el murmullo de la ciudad, y muy por debajo de las nubes voladoras que la oscurecen, existe un mundo lóbrego y salvaje de noche. Y en lo alto de la torre de una vieja iglesia vivía el carrillón, del que me voy a ocupar enseguida. Era un carrillón muy viejo, se lo puedo asegurar. Siglos atrás esas campanas habían sido bautizadas por obispos, tantos siglos atrás que el registro de su bautismo se había perdido muchísimo antes de lo que alcanzaba a recordar la memoria de la gente, por lo que nadie conocía sus nombres. Esas campanas habían tenido padrinos y madrinas. Por cierto que, por lo que a mí respecta, prefiero la responsabilidad de ser padrino de una campana que de un niño. Y además, sin duda, también habían tenido sus correspondientes jarras de plata con las que ser bautizadas. Sin embargo, el tiempo había cegado a sus padrinos y Enrique VIII había fundido sus jarras con lo que ahora colgaban en la torre de la iglesia sin nombres ni jarras. Pero no sin habla. Todo lo contrario. Estas campanas tenían voces claras, altas, vigorosas y muy sonoras a las que se podía oír a lo largo y ancho, llevadas por el viento. Y lo que es más, muy tenaces eran ellas para depender de la conveniencia del viento, pues luchando con gallardía cuando a éste le entraba un capricho adverso, vertían espléndidamente sus alegres notas en aquellos oídos que quisieran escucharlas, y empeñadas en ser oídas en noches de tormenta por alguna pobre madre que cuidase de su hijo enfermo, o por alguna solitaria esposa cuyo marido se hubiera hecho a la mar. Se sabía que en ocasiones habían derrotado al rugiente viento del noreste hasta hacerlo trizas, como decía Toby Veck, pues aunque se le conocía como Trotty Veck y nadie lo podría llamar de otro modo, salvo Tobías, sin una ley del Parlamento a tal efecto, ya que en su momento lo habían bautizado legalmente como a las campanas en el suyo, por más que sin tanta solemnidad ni alborozo público. Por mi parte, reconozco que me creo eso que afirmaba Toby Veck, ya que estoy seguro de que había tenido oportunidades de sobra para formarse el criterio correcto. Así que lo que dijese Toby Veck, también lo digo yo. Sí, estoy con Toby Veck. Aunque él estuviera de pie todo el día, y bien cansado que era, justo en el exterior de la puerta de la iglesia. Toby Veck era recadero y esperaba allí a que le salieran mandados. Y en el invierno era un lugar muy ventoso en el que esperar, y se te ponía la carne de gallina, la nariz azul, los ojos rojos, los dedos de los pies helados, y te castañeteaban los dientes como Toby Veck bien sabía. El viento, sobre todo el del este, doblaba la esquina a toda velocidad como si hubiera salido de los confines de la tierra expresamente para soplarle a Toby. Y a veces parecía abalanzarse sobre él antes de lo que esperaba, pues al girar la esquina pasaba por delante de Toby para, de pronto, dar media vuelta como si dijese: «Pero si está aquí». Entonces a Toby se le levantaba rápidamente el pequeño mandil blanco sobre la cabeza, como si fuera una prenda de un niño travieso. Se veía
al débil bastoncillo que sujetaba luchando y forcejeando infructuosamente. A sus piernas le sobrevenía una tremenda agitación y el propio Toby, totalmente de lado, ora en una dirección, ora en otra, era tan golpeado, zarandeado, despeinado, acosado, empujado y elevado unos centímetros, que casi era un milagro que no fuese transportado por el aire, como a veces les ocurre a las colonias de ranas, caracoles u otros seres que se puede llevar de un sitio a otro con facilidad. Y que luego cayera como lluvia para gran asombro de los lugareños en algún remoto rincón del mundo en el que no se sepa nada lo que es un recadero. No obstante, pese a que lo maltratase tan bruscamente, un día de viento era, a fin de cuentas, una especie de fiesta para Toby. Sí, lo era. No parecía que tuviese que esperar tanto para ganarse 6 peniques cuando hacía otro tiempo, pues la necesidad de luchar contra tan tempestuoso elemento lo tenía entretenido y le servía de estímulo cuando empezaba a entrarle el hambre y se sentía desanimado. Asimismo, una fuerte helada o una nevada se convertían en una ocasión especial que, de algún modo, parecían venirle bien, por más que sería difícil concretar de qué manera beneficiaban al pobre Toby. En definitiva, que los días que hacía viento, helaba o nevaba, e incluso, tal vez cuando caía una buena granizada, eran los más señalados y dichosos de la vida de Toby Veck. El tiempo lluvioso era el peor. Los días de lluvia fríos, húmedos y pegajosos que lo envolvían como un gabán mojado, era la única clase de gabán que poseía Toby, y habría estado más cómodo de poder prescindir de él. Los días en que la lluvia caía lenta, copiosa y obstinadamente, en que a la calle se le sofocaba la garganta de neblina igual que a él, en que no dejaban de pasar paraguas humeantes, que daban vueltas y vueltas como una peonza cuando chocaban entre sí en la concurrida acera lanzando un pequeño remolino de molestas salpicaduras, en que las alcantarillas armaban bronca y los canalones iban llenos y hacían mucho ruido, en que el agua que se deslizaba por las piedras y cornisas salientes de la iglesia caía gota a gota y a gota sobre Toby, y en un momento volvía mero barro la brizna de pajar sobre la que él estaba. Esos eran los días que lo mortificaban. Entonces se veía a Toby mirando, preocupado, desde su refugio de una arista de la pared de la iglesia. Un refugio tan exiguo que en verano nunca proyectaba una sombra que fuese más gruesa que la de un bastón de buen tamaño sobre el soleado pavimento, con cara larga y desconsolada. No obstante, un minuto después salía a hacer ejercicio para calentarse y después de trotar arriba y abajo una docena de veces, se animaba y regresaba más alegre a su nicho. Lo llamaban Trotty por su paso, aunque no le cundiera, siempre era ligero. Tal vez de caminar habría ido más rápido, probablemente, pero si le hubieran robado su trote, Toby habría caído en cama y se habría muerto. Le salpicaba de barro cuando hacía mal tiempo, le acarreaba infinidad de problemas. Habría caminado con muchísima más facilidad, pero eso ya era motivo de sobra para que se aferrara a él con tanta obstinación. Pese a ser un anciano débil, pequeño y enjuto,
Este Toby también era un Hércules en lo que se refería a sus buenas intenciones. Le encantaba ganarse el pan. Le satisfacía creer. Toby era muy pobre y no se podía permitir el lujo de desprenderse de una satisfacción que era digno de su oficio. Cuando llevaba un mensaje o un pequeño paquete de un chelín o 18 peniques, el valor que nunca le faltaba le aumentaba aún más. Conforme avanzaba al trote, le gritaba a los rápidos carteros que iban por delante de él que se apartasen, firmemente convencido de que era inevitable que terminase por alcanzarlos y los derribara al adelantarlos. Y tenía la absoluta confianza, pocas veces puesta a prueba, de que era capaz de llevar cualquier cosa que una persona pudiera levantar. Por eso, incluso cuando un día de lluvia salía de su rincón para entrar en calor, Toby trotaba, mientras con sus zapatos agujereados dibujaba una línea torcida de huellas en la nieve fangosa y se soplaba y frotaba las manos heladas, mal protegidas del intenso frío por unos guantes raídos de estambre gris que solo tenían una estancia privada para el pulgar y una habitación común o un bar para los demás dedos. Toby, con las rodillas torcidas y el bastón bajo el brazo, seguía trotando. Y cuando resonaban las campanas y salía a la calle a mirar el campanario, Toby también trotaba. Hacía esa salida varias veces al día, pues las campanas le eran de mucha compañía y cuando oía sus voces le gustaba contemplar su alojamiento y pensar en cómo las moverían y qué martillos las golpearían. Tal vez el principal motivo de que sintiese curiosidad por esas campanas fuera que existían similitudes entre ellas y él. Las campanas estaban allí colgadas, hiciera el tiempo que hiciese, con el viento y la lluvia azotándolas, viendo solo el exterior de todas esas casas, sin poder acercarse nunca a los resplandecientes fuegos que brillaban por las ventanas o humeaban por las chimeneas, e incapaces de participar de todas las cosas deliciosas que constantemente se entregaban por puertas y rejas a prodigiosas cocineras. Tras muchas ventanas iban y venían rostros, a veces rostros bonitos, jóvenes y agradables, y a veces lo contrario. Pero Toby, igual que las propias campanas, no sabía, por más que especulara a menudo sobre esas nimiedades mientras estaba en la calle sin hacer nada, de dónde venían o a dónde iban, o si cuando movían los labios en todo el año alguien decía algo amable sobre él. Toby no era casuista, al menos que él supiera, y yo no pretendo decir que cuando empezó a cogerle cariño a las campanas y a tejer algo de una trama más íntima y delicada a partir de su tosco contacto inicial con ellas, tuviera en cuenta estas consideraciones una a una, o pasase revista formal, o sometiera a un gran día de maniobras a sus pensamientos. Lo que pretendo decir, y digo de hecho, es que del mismo modo que las funciones del cuerpo de Toby, sus órganos digestivos, por ejemplo, hacían por su cuenta y por medio de muchos procesos que él desconocía por completo y que se habían asombrado mucho de saber en qué consistían, lo necesario para llegar a determinado fin, sus facultades mentales, sin su conocimiento o concurrencia, pusieron en movimiento todos esos resortes y ruedas,
junto con 1000 más, para conseguir que Toby les tuviese aprecio a las campanas. Y si hubiese dicho amor, no me retractaría, por más que esa palabra apenas exprese sus complicados sentimientos, pues como el hombre sencillo que era, Toby otorgó a las campanas un carácter peculiar y solemne. Eran tan misteriosas, ellas a las que siempre oía y nunca veía. Estaban tan allá, en lo alto, tan lejos, tan llenas de una profunda y fuerte melodía, que le inspiraban una especie de sobrecogimiento. Y a veces, cuando contemplaba las oscuras ventanas en arco de la torre, casi se esperaba que le hiciese señas algo que no fuese una campana. Y sin embargo, fuera lo que oía tan a menudo que sonaba en las campanadas. Por eso, Toby rechazaba indignado el rumor que corría por ahí de que el carrillón estaba encantado, ya que implicaba la posibilidad de que guardase relación con algo maligno. En definitiva, que con frecuencia tenía las campanadas en los oídos, con frecuencia en el pensamiento y siempre en su buena opinión, y con frecuencia le daba tal tortícolis de contemplar boquiabierto el campanario, que después daba un trote adicional o dos para curárselo. Eso era precisamente lo que estaba haciendo un día de mucho frío, mientras el último repique somnoliento de las 12 que acababa de sonar zumbaba como una monstruosa abeja melodiosa, y en modo alguno como una abeja laboriosa por toda la torre. La hora de comer, dijo Toby, según trotaba de un lado a otro delante de la iglesia. Tenía la nariz y los párpados muy rojos, un guiño constante en los ojos, los hombros muy cerca de las orejas y las piernas muy entumecidas. Con lo que, en conjunto, era evidente que se había adentrado mucho en la parte más helada del territorio del frío. La hora de comer, repitió, mientras usaba el guante de la mano derecha como guante de boxeo infantil para castigarse el pecho por tener frío. Después de eso, dio un trote de 1 o 2 minutos. No hay nada, empezó a decir de nuevo, pero entonces dejó de trotar en seco y con cara de mucho interés y cierta alarma se fue palpando con cuidado toda la nariz de abajo arriba. Al ser poco recorrido, ya que su nariz no era gran cosa, terminó enseguida. Creía que ya no tenía, dijo Toby, volviendo a trotar, pero aquí sigue. Desde luego no la podría culpar si se fuera. Su trabajo es muy duro cuando hace mal tiempo, a cambio de tan poca recompensa, ya que no tomo rapé. La pobre pasa muchos sinsabores e incluso en los mejores momentos, porque cuando consigue que le entre un olorcillo agradable, lo que no ocurre muy a menudo, por lo general, procede de la comida de otro o de la panadería mientras volvemos a casa. Esa reflexión le recordó la otra que había dejado inacabada. Esa reflexión: no hay nada más puntual y constante que la hora de la comida, y nada más impuntual e inconstante que la comida en sí. Esa es la gran diferencia entre las dos. Tardé mucho tiempo en descubrirlo, y digo yo, ¿y si algún caballero me comprase esa observación para los periódicos o para el Parlamento? Toby solo bromeaba, porque con toda seriedad
negó con la cabeza a modo de menosprecio de sí mismo. El caso es que los periódicos están llenos de observaciones como esa, y lo mismo en el Parlamento. A ver, aquí tengo el periódico de la semana pasada, añadió, sacándose del bolsillo uno muy sucio que sostuvo él con el brazo estirado. Lleno de observaciones, ya lo creo que sí. Me gusta enterarme de las noticias como al que más, dijo lentamente, mientras lo doblaba para hacerlo un poco más pequeño que antes y se lo volvía a guardar. Pero ahora me da bastante reparo leer el periódico porque casi me asusta. No sé qué va a ser de nosotros los pobres. Ojalá el Señor nos envíe algo mejor este año nuevo que ya se acerca. Padre, padre, lo llamó una voz agradable cerca de él. Sin embargo, Toby, que no la oyó, siguió trotando hacia atrás y hacia adelante mientras cavilaba y hablaba consigo mismo. Parece como si no nos portáramos bien, ni hiciésemos nada bien, ni nos hicieran ningún bien a nosotros. No fui mucho a la escuela de pequeño y no consigo comprender si tenemos algo que hacer en esta vida o no. A veces pienso que sí que debemos de tener algo que hacer, y otras que solo debemos ser unos intrusos. A veces eso me desconcierta tanto que ni siquiera soy capaz de decidir si hay algo bueno en nosotros o si es que ya nacemos malos. Al parecer, hacemos cosas horribles y damos muchos problemas, por lo que siempre se están quejando y protegiendo de nosotros. De un modo u otro, llenamos los periódicos. Hablando de Año Nuevo, dijo Toby con tristeza, yo lo puedo soportar toda la mayoría de veces como al que más, mejor que muchos, porque soy fuerte como un león y no todos los hombres lo son. Pero en el caso de que de verdad no tuviéramos derecho al Año Nuevo, en el caso de que de verdad fuéramos unos monstruos. Pero padre, padre, dijo la agradable voz de nuevo. Esta vez Toby sí que la oyó. Dio un respingo, se detuvo y acortando la vista, que tenía dirigida a muy larga distancia, como si buscase aclaración a sus dudas en la esencia misma del año que ya estaba próximo, se encontró cara a cara con su hija, mirándola muy de cerca a los ojos. Eran unos ojos llenos de vida, unos ojos que resistían todo un mundo de escrutinio antes de que consiguiera sondar su profundidad. Unos ojos negros que reflejaban a aquellos que los examinaban. No lo hacían destellando, ni por voluntad de su dueña, sino con un resplandor limpio, sereno, honrado y paciente que reivindicaba su pertenencia a la luz que Dios creó. Unos ojos que eran tan hermosos y sinceros e irradiaban esperanza, una esperanza joven y fresca, una esperanza optimista, vigorosa y radiante, pese a los 20 años de trabajo y pobreza que llevaban viendo y que para Dorothy Beck se convirtieron en una voz que le dijo: venimos por una cosita. Dorothy besó los labios que acompañaban a los ojos y estrechó el radiante rostro entre sus manos. Pero mi cielo, ¿y esto?, exclamó. No te esperaba hoy, Meg. Tampoco esperaba yo venir, padre, dijo la chica, que asentía con la cabeza y sonreía mientras hablaba. Pero aquí estoy, y no vengo sola.
No me irás a decir que... dijo Trotty según observaba con curiosidad la cesta tapada que llevaba ella. Huélalo, padre querido, le pidió Meg. Usted, huélalo. Cuando Trotty se disponía a levantar la tapa a toda prisa, ella interpuso alegremente la mano. No, 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 dijo Meg con todo el regocijo de un niño. Vamos a alargarlo un poquito. Voy a levantar solo una esquina, solo la esquinita, añadió adaptando el movimiento a sus palabras con la mayor dulzura y hablando en voz muy baja, como si le diera miedo que la oyese algo de dentro de la cesta. Así, a ver, ¿qué es? Toby olió muy brevemente por el borde de la cesta y exclamó extasiado: «Pero si está caliente». «Está muy caliente», dijo Meg. Se reía. «Está ardiendo», continuó riéndose. También se rió Toby, dando una especie de patada. «Pero si está ardiendo». «¿Pero qué es, padre? Venga, que aún no lo ha adivinado y lo tiene que adivinar. No lo voy a sacar hasta que lo diga». «No, no tengo tanta prisa». «Espera un momento. A ver, voy a levantar la tapa solo un poquito. Venga, adivínelo». A Meg le aterraba que su padre lo adivinase enseguida, por lo que le puso la cesta delante al tiempo que ella echaba un poco para atrás, encogía sus bonitos hombros y se tapaba una oreja con la otra mano, como si de ese modo pudiese evitar que Toby dijera la palabra correcta, sin dejar de reírse por lo bajo todo el rato. Entretanto, Toby, poniendo las manos en las rodillas, agachó la nariz a la cesta e inspiró profundamente, mientras la sonrisa de su arrugado rostro se expandía como si estuviera inhalando gas de la risa. «¡Ay, qué bien huele!», dijo. ¿No serán salchichas de cerdo?» «No, no, no, no», exclamó Meg encantada. «No tiene nada que ver con las salchichas de cerdo». No», dijo Toby después de volver a oler. «El aroma es más suave que el de las salchichas, que bueno, va mejorando a cada momento. A ver, demasiado fuerte para que sean manitas de cordero, ¿no?». Meg estaba en pleno embeleso. Su padre no podría haber dado menos en el blanco que con las manitas de cordero, a excepción de con las salchichas de cerdo. «¿Hígado?», dijo Toby para sí. «No, tiene una suavidad que no es la del hígado». «Manitas de cerdo, no. Olería menos fuerte. Le falta la intensidad de la cresta de gallo y sé que no son salchichas. Ya lo sé, son mollejas». «No, no son mollejas», contestó Meg con gran alegría. «No lo son». «¿Pero en qué estaría yo pensando?», dijo Toby, que de pronto recobró una posición de lo más perpendicular que le fue posible. «Llegará el día en el que me olvide hasta de mi nombre. Son callos». «Callos eran». Y Meg, jubilosa, afirmó que medio minuto más y Toby diría que eran los mejores callos que se habían guisado nunca. «Así que voy a poner el mantel ya mismo, padre», dijo exultante la joven, muy atareada con la cesta. «Porque traigo los callos en un cuenco y el cuenco lo he atado con un pañuelo. Y si por una vez me pongo señorona y extiendo el pañuelo como si fuera un mantel y digo que es un mantel, no creo que haya ninguna ley que me lo impida. ¿No, padre?».
Que yo sepa no, mi niña, contestó Toby. Claro que siempre se están inventando alguna ley nueva. Y según lo que leí a usted el otro día en el periódico, padre, eso que dijo el juez, ¿se acuerda? Se supone que nosotros los pobres nos las conocemos todas. Vaya error. Santo cielo, qué listos se creen que somos. Sí, mi niña, y les caería muy bien cualquiera de nosotros que de verdad se las conociera todas. Se haría rico de todo el trabajo que conseguiría y sería muy apreciado por las buenas familias de su vecindario. Ya lo creo que sí. Quien quiera que fuese, se tomaría la comida con ganas si oliera igual de bien que esta, dijo Meg con alegría. Dese prisa, que también hay una patata asada y media pinta de cerveza recién servida en una botella. ¿Dónde va a comer, padre? ¿En el poste o en los escalones? Vaya, vaya, qué grandes señores que estamos hechos, ¿eh? Si hasta tenemos 2 sitios donde elegir. Hoy en los escalones, cielo mío, contestó Trotty. En el poste cuando llueve y en los escalones cuando no. Siempre son más cómodos los escalones por lo de poder sentarse, pero dan reuma cuando hay humedad. Bien, entonces aquí y ya está listo, anunció Meg, dando una palmada tras un momento de ajetreo. Y qué buena pinta tiene. Venga, padre, venga. Desde que había descubierto el contenido de la cesta, Trotty la había estado mirando y también hablando como abstraído, lo que mostraba que, pese a ser Meg a quien miraba y a quien pensaba, olvidándose incluso de los callos, ni la veía ni pensaba en ella tal y como era en ese momento, sino que tenía ante él un esbozo o un drama imaginarios de lo que sería la vida de su hija en el futuro. Al sacarlo de su ensimismamiento, la alegre exhortación de ella reprimió el apesadumbrado movimiento de cabeza que empezaba a hacer en ese momento y trotó a su lado. Cuando se estaba agachando para sentarse, sonaron las campanadas. Amén, dijo Trotty quitándose el sombrero y mirando hacia arriba. ¿Le dice amén a las campanas, padre?, se extrañó Meg. Han sonado como para bendecir la mesa, explicó él sentándose. La bendecirían muy bien si pudieran, de eso estoy seguro. Me dicen, de hecho, muchas cosas amables. Las campanas, padre. Se rió Meg mientras le ponía el cuenco y los cubiertos delante. No me diga. Parece que me las digan, cielo mío, dijo Trotty según empezaba a comer con muchas ganas. ¿Qué diferencia hay si yo las oigo? ¿Qué más da de que las digan o que no? Hay que ver, mi niña, de verdad, añadió, señalando la torre con el tenedor y animándose más por la influencia de la comida. La de veces que he oído decir a esas campanas: Toby Veck, Toby Veck, no te abatas, Toby. Toby Veck, Toby Veck, no te abatas, Toby. Habrán sido 1.000.000 de veces. ¿Más? Pues yo nunca, dijo Meg. En realidad lo había oído en repetidas ocasiones, pues era constante tema de conversación de su padre. Cuando van mal las cosas, prosiguió este, me refiero a muy mal, que casi no podrían ir peor. Entonces dicen, Toby Veck, Toby Veck, pronto te sale un trabajo, Toby. Toby Veck, Toby Veck, pronto te sale un trabajo, Toby. Eso dicen. Y finalmente le sale, padre, dijo Meg con un deje de tristeza en su agradable voz. Siempre, contestó él sin notarlo. Nunca falla.
Mientras hablaban, Trotty no hacía ninguna pausa en su ataque a la sabrosa carne que tenía delante de él, sino que cortaba y comía, cortaba y bebía, cortaba y masticaba, e iba de los callos a la patata y de la patata a los callos con una fruición de tan grasienta como inagotable. Pero entonces ocurrió que miró a su alrededor por toda la calle. No fuera a ser que alguien estuviese haciendo señas para llamar desde alguna puerta o ventana a un recadero. Y al volver al punto de inicio, sus ojos se encontraron con los de Meg, sentada frente a él con los brazos cruzados, y cuya única ocupación era verlo comer con una sonrisa de felicidad en el rostro. «Pero que Dios me perdone», exclamó Trotty, dejando los cubiertos. «Meg, ángel mío, ¿por qué no me has dicho que soy un animal?» «Yo, padre, aquí sentado», explicó el arrepentido, atiborrándome, hinchándome y cebándome, y tú ahí, delante de mí, sin romper en ningún momento tu maldito ayuno, ni querer hacerlo, mientras yo... «Pues es que sí que lo he roto del todo, padre», lo interrumpió ella riéndose. «Ya he comido». «Tonterías», bramó Trotty. «2 comidas en el mismo día. Eso es imposible. Ya puestos, dime que vamos a tener 2 días de Año Nuevo seguidos, o que toda la vida he sido rubio y sigo siéndolo». «Se ponga como se ponga, el caso es que ya he comido, padre», dijo Meg, acercándose a él. «Así que usted tómese la suya y yo le cuento dónde y por qué he comido. Y cómo es que le he traído esto y algo más». La expresión de Toby todavía era de incredulidad, pero ella le miró a la cara con sus ojos limpios y, poniéndole una mano en el hombro, le hizo una seña para que continuara comiendo antes de que se le enfriasen los callos. Y Trotty cogió los cubiertos y volvió a la faena, pero mucho más despacio que antes y negando con la cabeza, como si no estuviese nada contento consigo mismo. «He comido, padre», dijo Meg, tras vacilar un instante con Richard. Él tenía que comer temprano y como se ha traído el almuerzo, pues ha venido a verme, pues nos lo hemos tomado juntos, padre. Trotty bebió un poco de cerveza y se relamió los labios. Después, como Meg esperaba, dijo: «Ah. Y dice Richard, padre», continuó ella, pero de pronto se calló. «¿Qué dice Richard, Meg?» «Dice Richard que...». Otra pausa. «Pues sí, que le cuesta a Richard decirlo», comentó Toby. «Dice, padre», prosiguió Meg al fin, levantando la mirada y hablando con voz temblorosa, pero con toda la rotundidad, «que se acaba otro año y no ve de qué sirve esperar uno tras otro, cuando es tan improbable que lleguemos a estar alguna vez mejor de lo que estamos ahora. Dice que ahora somos pobres, padre, y más adelante seguiremos siéndolo, pero ahora somos jóvenes, mientras que el paso de los años nos volverá viejos antes de que nos demos cuenta. Dice que si la gente de nuestra condición nos esperamos a ver el camino con claridad, el camino será uno muy estrecho, el de la tumba, padre. Un hombre más osado que Trotty Beck tendría que haber hecho uso de mucha de su osadía para negarlo». Trotty guardó silencio. «¿Y
qué triste es, padre, hacerse viejo y morir pensando que podrías habernos animado y ayudado el uno al otro. Qué triste es que nos queramos toda la vida, pero separados, suframos de ver al uno trabajar, cambiar y envejecer. Incluso en el caso de que yo fuera capaz de olvidarme de él, que nunca podría, padre querido, qué triste sería querer tanto como quiero yo ahora y vivir para que, lamentablemente, me fuese entrenando ese amor hasta la última gota, lentamente, sin que me quedara el recuerdo de un solo momento feliz como mujer para consolarme y hacerme mejor persona. Trotty permanecía inmóvil. Meg se enjugó los ojos y dijo más alegremente, esto es, alternando risas y sollozos y a veces mezclándolos. Así que dice Richard, padre, que como ayer le garantizaron que va a tener trabajo fijo algún tiempo y yo le quiero desde hace ya 3 años, si supiera él que hace mucho más incluso, que si me caso con él el día de Año Nuevo, el mejor y más feliz de todo el año, como dice él, y que casi seguro que nos traerá buena suerte. Ya sé que es muy precipitado, padre, pero como no tengo fortuna de la que disponer, ni vestido de novia que hacerme como las grandes señoras, ¿verdad, padre? Y me ha dicho tantas cosas a su modo, con tanta fuerza y seriedad y a la vez todo el rato con tanta amabilidad y delicadeza, que le he dicho que vendría a hablar con usted, padre. Y como esta mañana me han pagado ese trabajo que hice, y desde luego poco que me lo esperaba, y esta última semana a usted no le ha ido muy bien, y yo quería algo especial que hiciese de este día, como si fuera uno de fiesta para usted, del mismo modo que es un día muy especial y feliz para mí, pues he comprado este pequeño festín y se lo he traído para darle una sorpresa. Y mira cómo deja que se le enfríe en el escalón, dijo alguien. Era Richard, que había llegado sin que lo vieran, y ahora estaba de pie frente a padre e hija, mirándolos con el rostro tan refulgente como el hierro sobre el que su sólido mazo sonaba a diario. Era un joven apuesto, bien formado y fuerte, con ojos que le brillaban como las chispas candentes que saltaban del fuego de un horno, pelo negro que se le rizaba sobre las sienes morenas de un modo muy atractivo y una sonrisa que confirmaba el elogio de Meg sobre su habilidad oratoria. Mira cómo deja que se le enfríe en el escalón, repitió Richard. Ahora va a resultar que Meg no sabe lo que le gusta comer. Trotty, todo acción y entusiasmo, de inmediato levantó una mano hacia Richard e iba a hablarle con mucha premura cuando la puerta de la casa se abrió sin previo aviso y un lacayo casi metió el pie en los callos. Fuera de aquí. Es que siempre tenéis que venir a sentaros en nuestros escalones. No podéis ir nunca a molestar a los vecinos. Tiene que ser aquí. ¿Queréis dejar paso o qué? En sentido estricto, esa última pregunta fue irrelevante, puesto que ya lo habían hecho. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?, preguntó el caballero para el que se había abierto la puerta, que salía de la casa con esa especie de paso firme entre lento y ligero, ese peculiar equilibrio entre andar y trotar con el que un caballero en la suave cuesta descendente de la vida y
brillantes botas, reloj con cadena y ropa limpia. Puede salir de su casa, no solo sin perder la dignidad ni un ápice, sino con expresión de tener que hacer cosas importantes y caras en alguna parte. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Mira que siempre te estamos rogando y suplicando de rodillas que dejes en paz los escalones de la puerta, le dijo el lacayo a Trotibek con mucha vehemencia. ¿Por qué no los puedes dejar en paz? Tanto le cuesta dejarlos en paz. Bueno, ya está, dijo el caballero. Vaya y menudo recadero, añadió haciéndose una señal con la cabeza a Troti. Venga aquí. ¿Qué es eso? ¿Su comida? Sí, señor, contestó Troti mientras la dejaba detrás de él en una esquina. No la deje ahí, exclamó el caballero. Tráigala aquí. Así que esta es su comida. Sí, señor, repitió Troti con la boca haciéndosele agua, según miraba el pedazo de callos que se había reservado como último y delicioso bocado, y al que el caballero daba vueltas y vueltas con el tenedor. Otros 2 caballeros habían salido con él. Uno era un hombre de mediana edad y aspecto poco animado, constitución magra y rostro desconsolado, que no iba especialmente bien peinado o lavado, y llevaba las manos constantemente metidas en los bolsillos de sus pantalones, blancos y negros, y demasiado cortos, los cuales por esa costumbre estaban muy ensanchados y doblados. Era otro hombre grande, acicalado y en buena forma, que vestía un abrigo azul de brillantes botones y pañuelo blanco. Tenía la cara muy roja, como si una parte excesiva de la sangre de su cuerpo le hubiera sido bombeada a la cabeza, lo que tal vez explicase el que también tuviera un aire de ser frío de corazón. El caballero que sostenía la comida de Toby con el tenedor se dirigió al primero de los otros 2 llamándolo Filer y le pidió que se acercara, lo cual hizo. Como el señor Filer era muy corto de vista, hubo de aproximarse tanto a los restos de la comida de Toby para conseguir distinguir lo que era, que a este le dio un vuelco el corazón. Sin embargo, el señor Filer no se lo comió. Es una clase de comida de origen animal, regidor, dijo Filer, toqueteándola con un plumier. Comida que la población trabajadora de este país conoce comúnmente como callos. El regidor se rió y guiñó con los ojos. Era un tipo muy jovial, el regidor Cute. También muy astuto. Se las sabía todas. Nada se le escapaba y nada le podía engañar. Tenía calada a la gente y la conocía bien. Ya lo creo que sí. Pero, ¿quién está comiendo callos?, preguntó el señor Filer mirando a su alrededor. Los callos son, sin excepción, el artículo de consumo menos económico y en el que más se malgasta de los que se venden en los mercados de este país. Se ha demostrado que al hervir una libra de callos se pierden 7/8 partes de un quinto más que al hervir una libra de cualquier otra sustancia animal. En comparación, los callos son más caros que las piñas de invernadero, si tenemos en cuenta que el número de animales que se sacrifican cada año solo en Londres, y hacemos una estimación a la baja de la cantidad de callos que se obtienen de ellos si se aprovechaban bien, encuentro que con lo que se malgasta al hervirlos se podría
avituallar a una guarnición de unos 500 hombres durante 5 meses de 30 y un días de uno, además de un febrero. ¡Qué desperdicio, qué desperdicio! Trotty quedó tan espantado que le temblaron las piernas. Era como si él solo hubiera matado de hambre a una guarnición de 500 hombres. ¿Quién come callos?, insistió acalorado el señor Filer. ¿Quién come callos? Trotty, muy abatido, inclinó la cabeza. Con que usted... pues mire lo que le voy a decir. Estos callos, amigo mío, se los ha quitado usted de la boca a viudas y a huérfanos. No, señor, contestó Trotty con un hilo de voz. Antes prefiero morirme yo que de hambre. Si dividimos la cantidad de callos antes mencionada, regidor, por el número estimado de viudas y huérfanos, salen a 3 gramos cada uno. No quedaría nada de nada para este hombre. En consecuencia, es un ladrón. Trotty se horrorizó tanto que ni le importó ver que el regidor se terminaba los callos. Al fin y al cabo, era un alivio librarse ya de ellos. ¿Y qué dice usted?, le preguntó jocosamente el regidor al caballero de la cara roja y el abrigo azul. ¿Ya ha oído al amigo Filer? ¿Qué dice usted? ¿Y qué se puede decir?, contestó el otro. ¿Qué quiere que diga? ¿Quién puede interesarse por un sujeto como este?, añadió refiriéndose a Trotty, en estos tiempos de degeneración. Mírenlo, qué espectáculo más lamentable. Los viejos tiempos, los buenos, magníficos y grandes viejos tiempos. Esos eran los tiempos para tener un campesinado valeroso. Y todas esas cosas. De hecho, eran los tiempos para toda la clase de cosas. Hoy en día ya no hay nada. Suspiró el caballero de la cara roja. Los buenos y viejos tiempos. El caballero no especificó a qué tiempos en concreto aludía, ni tampoco dijo si su objeción a los presentes se debía a que, siendo imparcial, era consciente de que no habían hecho nada muy destacado al producirlo él. ¡Ay, los buenos y viejos tiempos!, repitió. ¿Qué tiempos aquellos? Fueron los únicos de valor. No sirve de nada hablar de cualquiera otros o deliberar sobre cómo es la gente de estos. Es que los de ahora no se pueden ni llamar tiempos. ¿Verdad? Yo no, desde luego. Miren el libro de Strutt sobre las ropas de antes y verán cómo iba un recadero en cualquiera de los gloriosos reinados ingleses de antaño. Aún en el mejor de los casos, un recadero de entonces no tenía camisa que ponerse ni medias que calzarse. Y apenas había verduras en toda Inglaterra que se pudiera llevar a la boca, dijo el señor Filer. Tengo tablas que así lo demuestran. No obstante, el caballero de la cara roja siguió ensalzando los buenos, magníficos y grandes viejos tiempos.
lo que pudiesen decir los demás, que él no dejaba de hablar de ellos, siempre con las mismas palabras, al igual que una pobre ardilla da vueltas y vueltas en la rueda de su jaula. Y por lo que respecta al mecanismo y su funcionamiento, probablemente tenga una percepción tan nítida como la que tenía este caballero cara roja de su difunto Milenio. Cabe la posibilidad de que la fe del pobre Trotty en estos imprecisos viejos tiempos no se hubiese destruido por completo, pues él mismo se sentía bastante impreciso en ese momento. No obstante, en medio de tanta aflicción, seguía teniendo algo muy claro, a saber que por mucho que esos caballeros pudieran diferir en detalles, sus dudas de esa mañana y de otras muchas mañanas estaban bien fundadas. No nos portamos bien ni hacemos nada bien, pensó Trotty desesperado. No hay nada bueno en nosotros, ya nacemos malos. Aún así, Trotty tenía un corazón de padre que, pese a esa sentencia, le latía en el pecho y no soportaba que a Meg, en pleno arrobo de su breve desdicha, le leyeran la buenaventura con sabios caballeros. Que Dios la ayudase, pensó Trotty. Pronto lo sabrá por sí misma. Así pues, muy preocupado, le hizo señas al joven herrero para que se la llevara, pero él estaba tan ocupado hablando a Meg en voz baja, a cierta distancia, que tardó en darse cuenta de los gestos y lo hizo a la vez que el regidor Cute. Este a su vez no había dado su opinión, pero también era todo un filósofo, aunque de los prácticos. Sí, muy práctico, y como no quería perder parte de su público, exclamó: «Alto». «Bien, ya saben», añadió dirigiéndose a sus dos amigos con una sonrisa de complacencia que era habitual en él, «que yo soy un hombre sencillo y práctico, y que realizo mi trabajo de una manera sencilla y práctica. Sí, así soy yo. No hay el menor misterio o dificultad a la hora de tratar con esta clase de gente si uno los entiende y es capaz de hablarles a su propio modo. A ver, usted, recadero, no me diga usted nunca, amigo mío, ni nadie más, que no tiene siempre bastante de comer y además de lo mejor, porque sé que no es así. He probado sus callos, con lo que a mí no me la pega. ¿A qué atiende eso de que no me la pega? Ah, que es la palabra correcta. ¿Lo ven?», dijo, dirigiéndose de nuevo a sus amigos. No hay cosa más fácil en el mundo que tratar con esta clase de gente, con tal de que uno sepa entenderlos. Era un hombre muy famoso entre la gente corriente, el regidor Cute. Nunca perdía los estribos con ellos, sino que era un caballero relajado, afable y bromista que se las sabía todas. «Amigo mío», prosiguió, «se dicen muchas tonterías acerca de la necesidad, lo de estar pelado. Ya sabe usted, porque así se dice, ¿no? Y yo voy a acabar con esas tonterías. Está muy en boga decir hipocresías sobre el hambre
y yo voy a acabar con ellas. Eso es todo. ¿Lo ven?, dijo volviéndose a dirigir a sus amigos. Con esta clase de gente se puede acabar con lo que sea, con tal de que sepa uno cómo llevarlo a efecto. Trotty le cogió a Meg la mano y se la pasó por el brazo. No obstante, no parecía saber lo que hacía. Es su hija, ¿no?, dijo el regidor, dando con toda la familiaridad un pellizco a la joven en la barbilla. Qué amable que era siempre el regidor Cute con la clase trabajadora. Sabía lo que les gustaba y nunca exhibía ante ellos ni una pizca de orgullo. ¿Dónde está la madre de la chica?, preguntó tan valioso caballero. Murió, contestó Toby. Lavaba ropa y Dios se la llevó al cielo al nacer mi hija. Supongo que no se la llevaría para que lavase la ropa allí, comentó el regidor en tono agradable. Tal vez Toby no fuera capaz de distinguir la existencia de su mujer en el cielo de la de su actividad en vida, pero la pregunta es si la señora del regidor Cute se hubiera ido al cielo. ¿Se habría imaginado el señor regidor Cute desempeñando algún trabajo allí? ¿Y tú le haces la corte a la chica, no?, le dijo Cute al joven herrero. Sí, contestó Richard rápidamente, ya que le había molestado la pregunta. Y nos vamos a casar el día de Año Nuevo. ¿Pero qué dice?, exclamó Filer con severidad. ¿Casarse? Pues sí, estamos pensando, señor, dijo Richard. Tenemos bastante prisa, ¿sabe usted? No sea que antes acaben con eso. ¡Ay!, gruñó Filer. Acabe con eso, regidor, y estará haciendo un bien. Casarse, casarse. ¡Ay! La ignorancia de los principios básicos de la economía política por parte de esta gente, su imprevisión, su maldad son, por todos los santos, razón de sobra para... Pero fíjese en esa pareja. Bueno, desde luego daba gusto fijarse en ellos, y el matrimonio parecía algo tan justo y razonable como cualquier otra cosa que pudiesen proyectar. Ya puede llegar uno a ser tan viejo como Matusalén, dijo el señor Filer, y trabajar toda su vida por el bien de gente como esta, acumulando datos y cifras, más datos y cifras hasta formar una montaña, que les será tan imposible convencerles de que no tienen derecho a casarse ni motivo para hacerlo, que siquiera convencerles de que no tienen derecho a nacer ni por motivo para hacerlo. Y eso ya sabemos que no lo tienen, pues lo redujimos a una certeza matemática hace mucho. El regidor Cute, que se estaba divirtiendo enormemente, se puso el índice derecho a un lado de la nariz, como si le dijera a sus amigos: fíjense en mí, que van a ver lo que a este hombre práctico. Y a continuación llamó a Meg. Ven aquí, muchachita. Al enamorado de ella había empezado a hervirle la sangre de ira en los últimos minutos, por lo que no estaba muy dispuesto a dejarla acercarse. No obstante, se contuvo, y conforme Meg se aproximaba, de una zancada se situó junto a ella. Trotty todavía tenía la mano de su hija pasada por el brazo,
pero miraba a todos con la expresión enloquecida de quien sueña mientras duerme. Le voy a dar 2 buenos consejos, muchachita, le dijo el regidor a su modo agradable y relajado. Me corresponde dártelos, ya que soy magistrado. ¿Sabes que lo soy? ¿No? Sí, contestó Meg tímidamente. Todo el mundo sabía que era magistrado, siempre tan activo. Nadie resplandecía tanto ante la opinión pública como el regidor Cute. Dices que te vas a casar, continuó este. Muy indecoroso e inapropiado en alguien de tu sexo. Pero eso da igual. Después de casarte, te pelearás con tu marido y te convertirás en una esposa afligida. Tú puedes pensar que no, pero eso es lo que pasará porque yo te lo digo. Y te aviso de que he decidido acabar con las esposas afligidas, así que luego que no te traigan ante mi presencia. Tendrás hijos, varones. Esos chicos se harán malos al crecer, por supuesto, y correrán salvajes, sin zapatos ni medias, por las calles. Cuidado, mi joven amiga. Yo los condenaré sumariamente a todos, pues estoy decidido a acabar con los chicos sin zapatos ni medias. Tal vez tu marido muera joven, es lo más probable, y te deje con una criatura recién nacida. Entonces te echarán de casa y tendrás que vagar por las calles. Pero no vagues cerca de mí, querida, porque estoy resuelto a acabar con todas las madres que vayan bajando por ahí. Tengo la firme determinación de acabar con todas las madres jóvenes, sean del tipo que sean. Y no te creas que alegar que estás enferma te pueda servir de excusa conmigo, o que el que tengas hijos pequeños te pueda servir de excusa de alguna forma, ya que estoy decidido, como digo, a acabar con los enfermos y los niños pequeños. Espero que conozcas las palabras del misal, pero me supongo que no. Y si intentas desesperada, desagradecida, limpia y fraudulentamente ahogarte o colgarte, no tendré la menor compasión contigo, pues estoy decidido también a acabar con los suicidios. Si se puede decir que estoy decidido a acabar con algo por encima de cualquier otra cosa, dijo el regidor con su sonrisa de complacencia, es con los suicidios. Por lo tanto, ni se te ocurra. Así es como lo decís, ¿no? Qué bien nos entendemos. Toby no supo si desesperarse o alegrarse al ver que Meg palidecía muchísimo y soltaba la mano de su enamorado. Y en cuanto a ti, aburrido, dijo el concejal dirigiéndose con incluso más jovialidad y urbanidad al joven herrero. ¿A qué viene eso de casarse? ¿Para qué te tienes que casar, tonto? Si yo fuera un muchacho apuesto, joven y fornido como tú, vergüenza me daría ser tan gallina de pegarme a las faldas de una mujer. Ella ya será vieja cuando tú aún seas un hombre de mediana edad, y dará gusto verte entonces con una mujer dejada y un montón
montón de niños perreando detrás de ti donde quiera que vayas. Ah, como sabía bromear con la gente corriente el regidor Cute. Ale, marchaos y arrepentíos, dijo este. Tú no cometas la tontería de casarte el día de Año Nuevo. Ya verás cómo ves las cosas de un modo muy distinto mucho antes de que pase un año. Ya verás cómo ves las cosas de un modo muy distinto mucho antes de que pase Año Nuevo. Un joven de buena planta como tú que tendrás a todas las chicas locas por ti. Ale, marchaos. Y se marcharon, no del brazo o de la mano, ni intercambiando radiantes miradas, sino que ella lloraba y él iba abatido y con la vista fija en el suelo. Eran esos los corazones que un poco antes habían conseguido que el del viejo Toby se olvidase de su desfallecimiento y le latiera con fuerza. El regidor, bendito sea, había acabado con ellos. Ya que usted está aquí, le dijo el regidor a Toby, me va a llevar una carta. Es usted rápido, porque se le ve mayor. Toby, que con expresión aturdida veía alejarse a Meg, cambió de actitud para murmurar que era muy rápido y muy fuerte. ¿Qué edad tiene?, inquirió el otro. Más de 60, señor. Este hombre sobrepasa como mucho la edad media, exclamó el señor Filer, que intervino como si se hubiese estado poniendo a prueba su paciencia y eso ya fuera a ir demasiado lejos. Es como si fuese un intruso, señor, dijo Toby. Ya tenía yo mis dudas esta mañana. ¡Ay, Dios mío! Se calló al sacarse el regidor la carta del bolsillo y entregársela. También le habría entregado un chelín, pero como el señor Filer demostró con toda celeridad que en ese caso le estaría robando a cierto número de personas 9 chelines y medio por cabeza, Toby solo recibió 6 peniques y se consideró afortunado. Entonces el regidor ofreció un brazo a cada amigo y se marchó de muy buen humor, pero de inmediato volvió corriendo solo, como si se le hubiese olvidado algo, diciendo: recadero. Sí, señor. Ocúpese de esa hija suya. Es demasiado atractiva. Hasta lo guapa que es, se lo debe de haber robado a alguien. Pensó Toby mientras miraba los 6 peniques que tenía en mano y pensaba también en los callos. No me extrañaría que le hubiese robado la flor de la vida a 500 damas. Esto es horrible. Es demasiado atractiva, amigo mío, repitió el regidor. Está claro que tiene todas las papeletas para terminar muy mal. Acuérdese de lo que le digo y ocúpese de ella. Dicho lo cual, se volvió a marchar a toda prisa. Malos en todo, malos en todo, malos en todo, exclamó Trotty juntando las manos. Nacemos malos, no tenemos nada que hacer en este mundo. Las campanadas empezaron a sonar sobre él mientras lo decía, contundentes, altas y sonoras, pero sin una palabra de ánimo. En esta ocasión,
según escuchaba. Ya no me dicen nada de lo que me imaginaba. ¿Y por qué habrían de decirlo? No tengo nada que ver con el año nuevo, ni con el año que ahora termina. Solo me quiero morir. Las campanas, todavía repicando sus cambios, hacían que hasta el mismo aire diese vueltas. Acabad con ellos, acabad con ellos. Los buenos y viejos tiempos, los buenos y viejos tiempos. Datos y cifras, datos y cifras. Acabad con ellos, acabad con ellos. De decir algo, eso era lo que decían. Hasta que a Toby también todo le dio vueltas. Se apretó la desconcertada cabeza con ambas manos, como para evitar que se le partiera en dos. Resultó ser una acción muy oportuna, pues en una de las manos se encontró la carta y el recordatorio, recordando su obligación, de forma mecánica, se puso en marcha en su trote habitual y se fue.